Hay que recordar que la presidenta Claudia Sheinbaum había comentado que no iba a viajar mucho al extranjero porque hay muchos temas que atender al interior de la República Mexicana. Me parece que este especial interés que ha tenido la presidenta está marcado por el hecho de que habrá una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Hay que poner en contexto que la cumbre del G7 reúne a las 7 economías más poderosas del planeta: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón, Italia, Alemania, Francia. Y en el caso de México, si bien es una economía importante, está dentro de las 10, no forma formalmente parte del G7. Sin embargo, el primer ministro de Canadá, que por cierto ha mostrado sus diferencias frente a Donald Trump y también ha mostrado esta necesidad de tender puentes con México, fue quien invitó a la presidenta. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha, sobre todo, dicho que sí en función de que sabía que estaría ahí el presidente de los Estados Unidos. Y se requiere hablar con él porque se habla de esta necesidad de que haya cooperación en los asuntos bilaterales. Somos vecinos y esa es una circunstancia que no podemos cambiar. Compartimos una frontera de más de 3,000 kilómetros, problemas comunes, el tema migratorio. México es un país de tránsito de los migrantes y bueno, pues compartimos los asuntos de seguridad, el tema del tráfico de drogas. Ellos son el principal mercado consumidor de drogas. ¿Qué han hecho para disminuir la oferta y sobre todo el consumo, la demanda de drogas? ¿Qué han hecho? A ver, por un lado, ¿en dónde están los narcos de Estados Unidos? ¿Cuándo los van a aprender? ¿Dónde están las listas que nos digan, a ver, estos son los narcos que distribuyen en los Estados Unidos? Eso es uno. Y otro asunto es qué están haciendo para disminuir el consumo de drogas. Pero hay ahora un tema sustantivo que está en relación a las protestas que se han hecho allá en los Estados Unidos. Por cierto, Donald Trump ya dejó ver cuál era su verdadera intención, porque dice, hay que hacer más redadas en Los Ángeles, en Chicago, en Nueva York, en los bastiones demócratas, porque además hacen una serie de ecuaciones y de cálculos políticos. Dicen, no, lo que pasa es que los demócratas avanzan mucho en las elecciones gracias a esas ciudades que tienen hispanos, que tienen algunos indocumentados. Entonces, vámonos sobre el bastión, ¿no? De los demócratas. Entonces, ya dejó ver Donald Trump que también esta es una estrategia política. Lamentablemente, pues está atentando en contra de los derechos de muchas personas que su peor pecado es trabajar, imagínense. Trabajar, además, en algunos empleos que no quieren siquiera hacer en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante la reunión que tendrá la presidenta Sheinbaum con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la propia secretaria de Gobernación nos explicó quiénes van en esta comitiva. Entre otros, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el canciller Juan Ramón de la Fuente, el a veces ausente canciller, ¿no? Juan Ramón de la Fuente, y también estará el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch. Vamos a escuchar lo que explica la propia secretaria Rosa Isela Rodríguez. Va a estar, como siempre, México bien representado y con todo el apoyo que tiene la presidenta de México en su país y la buena relación que ha llevado con todos los presidentes, porque pues la relación de México con otros países está sustentada en el respeto a la soberanía de cada nación. Entonces, ¿ya saben quiénes acompañan a la presidenta al G7 en Canadá o todavía no? No, de hecho, bueno, les digo, está el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente,
También está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, así como el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, también el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, el embajador de México en Canadá, que está allá, Carlos Joaquín, también el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, la representante de México ante el Banco Mundial, Diana Alarcón, y pues el jefe de la ayudantía, Juan José Ramírez. Esa es la delegación mexicana que estará acompañando a la presidenta en Canadá. Bueno, pues mucho éxito a la presidenta. Es una mujer inteligente, sensible y sobre todo no está sola. Tiene el respaldo del pueblo de México. 80% de aceptación de acuerdo a distintas encuestas. Hay que ir pasando a otros temas. Por cierto, Enrique Krause está muy dolido. Este historiador, ingeniero, historiador en la práctica o escritor de libros que tienen que ver con la historia. Por ahí algunos señalan que en realidad recibe mucho apoyo de otros que sí conocen de historia, pero bueno, no me voy a meter a esa parte. Lo que sí es que Krause escribió un artículo en donde básicamente lo que dice es que el PRI de antes era mejor. El PRI autoritario de Echeverría, de Díaz Ordaz, de Salinas, que era mejor, ¿no? Porque cuando menos tenía un matiz liberal, es lo que plantea frente a un Morena que obedece a un caudillo, es lo que dice Krause, es lo que escribe, es lo que señala. Está dolido, pues. En su momento dijo que él añoraba, eso sí, moderadamente la dictadura perfecta que describió Mario Vargas Llosa, el sistema autoritario priista, en donde ahí sí, nada de disidencia real. Ahí sí, los que eran contrarios, pues al monte, a las guerrillas, a esconderse, porque el gobierno perseguía a los disidentes, ¿no? Entonces había una situación de un partido monolítico, una cerrazón, no había prensa libre, uno no podía quejarse abiertamente del presidente de la República, había una censura absoluta, un control total sobre los medios de comunicación. No hay nada de eso hoy en día. De hecho, las principales televisoras hoy en día están en contra del gobierno y se nota y lo vociferan un día sí y otro también. Pero entonces Krause anda dolido, añora esa dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque pues no le iba nada mal a él y a sus empresas, a sus editoriales, a sus revistas. En su momento López Obrador reveló que el gobierno de Peña le compraba sus revistas a Krause. O sea, 20,000 que publicaba, 20,000 compraba el gobierno. No le hace que tuvieran todas esas revistas en cajas. Lo importante es que hubiera una relación de complicidad. Andaban de queda bien, ¿no? Entonces, eso se terminó. Krause está muy dolido, escribió eso en Reforma, que básicamente el PRI autoritario era mejor que el partido Morena de hoy en día, y esto pues también lo considera así Javier Lozano, quien fue secretario del Trabajo con Felipe Calderón. Entonces, pues ya salió el peine. Ya nada más les falta decir, es que el PRI robaba pero repartía, ¿no? Ya nada más les faltó decir eso. No lo dijeron, pero pareciera que con otras palabras, ¿no? Bueno, vamos a escuchar lo que leyó de Krause Javier Lozano y se suma el exsecretario del Trabajo de Felipe Calderón a los planteamientos de Krause. Y yo me quedo con esta frase, que qué buen texto escribió el domingo Enrique Krause cuando le llama la inmensa minoría. Decía, hoy oprime a México un régimen que muchos equiparan erróneamente con el PRI. Mira quién lo está diciendo, ¿eh? Dice, con toda su malignidad, el PRI era una institución política. Sí.
Morena es un movimiento caudillista. Sí. Eso hace toda la diferencia. Y bueno, en esa misma idea, el PRI, que yo fui muy crítico del PRI, Vaya, gente que no, sigue, me consta. ¿sabe? Pero creaba instituciones. ¿Verdad que sí? Estos destruyen. Bueno, pues añoran al PRI que creaba instituciones. Los de ahora las destruyen. ¿En qué sentido? Una cosa es limpiar la casa y otra cosa es destruir las instituciones. A ver, las que se crearon durante el PRI autoritario, el IMSS, el ISSSTE, ¿están destruidos? No, están mejorados, están saneados porque se dedicaban a robar a partir de esas instituciones. ¿Y cuántas más, no? Han tenido que ser saneadas, pero lo interpretan ellos a conveniencia. Dicen, es que están destruyendo las instituciones. Y el PRI era muy institucional, ¿no? Además, una contradicción porque es el Partido Revolucionario Institucional, o sea, revolución de las instituciones, o sea, ¿cómo? Contradicciones, pues, pero pues fue un partido muy autoritario. Sucedieron masacres espantosas, la estudiantil del 68 y muchas más en comunidades, lo de Acteal, Aguas Blancas, gobernadores que eran virreyes intocables. Se ejercía el poder de una forma desmesurada y no había alternancia, no había la posibilidad de que otros partidos o expresiones que la izquierda gobernara. Cuando la izquierda se quedó cerca en el 88, le robaron la elección. Y después, en 2006 también. Lo de la alternancia fue la finta. Fue nada más el engaño de Zedillo y compañía para pues ponerle otro rostro al mismo régimen. Así de claro, ¿no? Pero bueno, andan añorando todo eso. Está claro del lado de donde se colocan. Y bueno, pues está claro que esos grupos eran privilegiados dentro del sistema anterior. Vamos revisando algunos otros puntos, algunos otros temas. El director del Infonavit, Octavio Romero Oropesa, estuvo explicando, por un lado, cómo se está resolviendo el caso de más de 4 billones de créditos de vivienda impagables que se diseñaron, por cierto, esos créditos en los sexenios del PRI y del PAN. O sea, no les importaba realmente que eso funcionara, que hubiera vivienda para la gente. Lo que les interesaba es que hubiera negocio para las constructoras, para los amigos, que hubiera moche a los funcionarios. No les interesaba que realmente la gente no podía pagar por esos créditos, que les cargaban inflación aquí y allá, e incluso tú ibas al corriente en tu pago del crédito y resulta que no bajaba absolutamente nada, no bajaba tu crédito, así que se está resolviendo todo eso. También explicó Octavio Romero cómo se está avanzando en lo que hace a la construcción de viviendas, pero me parece que también hubo una instrucción muy importante de la presidenta que hoy revela Octavio Romero. Dice que la presidenta le pidió que nadie pierda su casa. Y esa es una instrucción fundamental, porque hay que resolver esos 4 millones de créditos de vivienda impagables bajo la estrategia, bajo la orden de que nadie pierda su casa. No que la autoridad vaya a negociar contigo con ganas de agandallarse tu casa, ¿no? Mira, ya pagaste tanto, si no me pagas esto otro, vámonos, ¿no? No, es al revés, es cómo te ayudo para bajar los intereses y que te quedes con tu casa. No vengo a quitarte tu casa. Esa es la instrucción de la presidenta. Vamos a escuchar a Octavio Romero. Y les añadieron al cobro el equivalente al crecimiento de la inflación. Esto hacía total y absolutamente inviable el pago del crédito, porque aunque estuviesen al corriente pagando intereses y capital, el incremento al salario mínimo se les iba acumulando al saldo, de manera que si alguien sacaba 250,000 pesos, a la vuelta de 15, 20 años ya debía 1 millón o 2 millones. ¿Qué hemos hecho? Desde el principio de la administración le informamos a la presidenta
y nos dijo que resolviéramos. Y lo primero que se hizo fue congelarlos. ¿Qué significa congelarlos? Que ya no crecen. Pero eso no es suficiente porque hay mucha gente que tiene muchos años pagando y que ya ha pagado de más. Entonces, el segundo paso al congelamiento es otorgarle beneficios a la gente en términos de quitas de intereses, disminución de mensualidades y quitas en saldos. Hay casos en donde hay personas que deben 1.900.000 pesos por todo este incremento absurdo y las quitas llegan a ser de 1.840.000 y de deber 1.900.000 se quedan con una deuda de 60.000 y tienen un beneficio adicional. Si pagan en la mitad de los 60.000 ya pagan totalmente el crédito. Bueno, en esas condiciones, de estos 4.155.000, 915.000 ya recibieron congelamiento y quita de interés, de saldo y de mensualidades. Estos ya están en condiciones de quedarse con su casa, de pagar sin ningún problema. El próximo mes de julio, de manera automática, vamos a ingresar ya con beneficios a 495.000 personas más. En el cuarto trimestre de este año vamos a meter a estos beneficios a 1.665.000 y finalmente hay 1.080.000. Estamos diseñando un producto para que también de manera automática reciban los beneficios. Inicialmente habíamos pensado que llegaran a las delegaciones, a los centros de servicio, pero es un proceso muy largo y complicado. De manera que lo vamos a seguir haciendo en las delegaciones, pero le vamos a hacer una solución automática. El mensaje es, de acuerdo con la instrucción de la presidenta, los 4.155.000 créditos impagables se van a corregir, se van a reestructurar y ninguna de estas personas va a perder su casa en función a estos créditos mal diseñados. La que sigue, por favor. Ahora les platico